Pablo Casaneta, porque obviamente el libro se titula Morir matando, los conocéis, y habla pues, precisamente de cómo el Estado franquista, en fin, hasta el último momento estuvo utilizando métodos violentísimos de una manera generalizada y especialmente en esta persona. Con lo cual yo imagino que en Galicia habrá otra versión, en Cataluña el enorme libro de Antonio Domènech, por desgracia acaba en el año 69, él ahí construye, en mi opinión, muy bien lo que es la formación de una clase obrera, aunque no menciona Thompson, de una nueva clase obrera en Cataluña como sujeto social, pero no sabemos qué ocurre posteriormente en los años 70, ¿no? En fin, es una historia social, como digo, necesaria, no solamente para la historia propia, sino para corregir lo que es la historia general española. Lo más serio todavía desde el punto de vista metodológico, en mi opinión, es la descontextualización. La descontextualización. No se puede traer y llevar a través de determinados términos todos estos problemas, todos estos que aparecen en torno a la transición, exclusivamente desde el punto de vista estrictamente político. En estos informes que he mencionado, en muchas de estas monografías, muchas cosas que se escriben, no existen las clases sociales. No existen. Si antes eran los antifascistas, ahora resulta que son, no sé, ciudadanos o demócratas los que están trabajando en las fábricas, ¿no? Es un poco acordarse también de lo que estamos hablando de esa transmutación de contenidos, ¿no? No hay relaciones de poder, ¿no? Pues, ideológicamente esto es así, ya lo sabemos, pero usted es un investigador. Ya no existen las relaciones de poder. No existen las relaciones de poder en la fábrica, en la universidad. En fin, digo con esto, no hay una perspectiva, no hay una perspectiva. Y el tema de fondo, que no es una ucronía, pero hay que planteárselo, es que el tema de la transición, y el caso de algunas de estas cosas que he mencionado, se ve como un punto final de un proceso. Los mismos títulos de los libros delatan. ¿Cuántos libros existen que se titula La conquista de la libertad? ¿Cuántos? La conquista de la democracia. Se llevó a los años 77-78 y esto se acaba. Pero el planteamiento que es un planteamiento que he dicho desde hoy, el planteamiento desde las fuentes de entonces y ver cómo todo esto se podía entender en aquel momento, igual la transición no era el punto final, sino que era un punto de partida. Un punto de partida, y lo que se establece ahí es ni más ni menos que una lucha por la hegemonía de qué tipo de democracia, qué tipo de... Este es el tema de fondo. Esto yo creo que no se ha planteado. Claro, en el momento que se hace una regla de juego, y esto se considera que es un punto final, aquellos que están fuera de estas reglas de juego que yo he establecido, que se han establecido por mayoría, son los disidentes. Y entonces con la disidencia lo que hay que aplicar es precisamente otro tipo de medidas, ¿no? Claro, insisto, esto tiene tanto contacto con la política actual y con los intereses que cada una de nosotras o de nosotros podemos defender, que resulta difícil quizás abstraerse de todo esto, pero como investigadores es un punto clave. En definitiva, la transición beneficia a todo el mundo, sí, pero ¿en qué benefició a unos o a otros? ¿A quién más benefició o quién menos benefició? ¿Qué supuso allí? En el lenguaje de la época hubiéramos dicho que fue... Se hace un breve momento de dinámica de grupos y seguimos. En el lenguaje y el análisis de la época, porque eran los análisis que se hacían, era el punto definitivo del capitalismo implantado directamente en la Constitución española del año 78. Hablar del capitalismo en los años 80, no sé si os habrá ocurrido, las clases, cuando se daban las clases, pues prácticamente había reparos también, efectivamente estamos en un mundo de este tipo. Y como decíamos antes también es un punto de reflexión sobre lo que ocurre en el mundo en Europa, y además que todo en el mundo. Eso en su traverso lo cuenta muy bien. Bien, otro problema metodológico que yo considero que es también profundo, el tema de la cronología. Y el tema de la cronología que va vinculado, en este caso también, a la terminología utilizada. Uno coge estos informes que cito
Dice, el terrorismo que ha asolado a España y a las provincias vascas desde hace décadas, ¿desde cuántas décadas? Esto es lo que hace falta saber. ¿Por qué? Porque la cosa no tiene, en fin, mucha gracia. El atentar contra el presidente del gobierno, el almirante Carrero Blanco, se considera un narcoterrorista. Quiero explicar, el almirante Carrero Blanco no era el presidente de un gobierno que estaba bien pregnado de utilización de métodos terroristas y excepcionales. Es decir, hay una serie de personas que actúan de manera terrorista contra un Estado terrorista. O es un acto violento, obviamente, asesinato, contra una persona clave de todo el Estado. Es una pregunta que nos podemos hacer. Claro, si la hacéis en un medio público, podéis llevarnos una reprimenda. Si tenéis a juzgado y debéis de pagar una serie de, en fin, de multas y sanciones, como ha ocurrido, ¿no? Pero si uno va a Berlin-Stadt en Deutsche Widerstand en Berlín, digo, ¿qué hace allí von Stauffenberg? ¿Qué hacen sus amigos allá? Quítenlo. Fue un atentado terrorista contra Hitler. O el almirante Carrero Blanco era un echado de democracia. ¿Qué cosas te chocan mucho, no? En este sentido, la cronología y la utilización terminológica debe de ser muy precisa. ¿Y qué es lo que ocurre con el totalitarismo? Pues, en fin, el concepto que viene de la politología, muchas veces la politología construye modelos, pero están descontextualizados. Y desde este punto de vista, si vale totalitarismo para hablar de los años 60 y 70, pues, en fin, nos subimos desde el punto de vista del historiador, pues casi en un caos de comprensión. ¿Por dónde queda la dictadura? La dictadura queda subordinada, queda marginada de todo este esquema de explicación. Con lo cual, el libro de Domenech es muy interesante por esto, ¿no? Habla de las diferentes estrategias del movimiento obrero, en este caso en Cataluña, sobre Barcelona y el Cinturón, y cómo van transformándose y va dando una explicación más racional posible de lo que él estaría analizando. ¿Por qué no se hace esto en el plazo corto de todo lo que ocurre en los años 60? Con esto vuelvo a mi tema, ¿no? Que no existe una política, una historia social amplia de lo que ocurrió en Euskal Herria, ¿no? Podríamos estar hablando, yo creo que en todos los lugares así, pero allí, desde luego, tuvo una importancia clave del sinfín de movimientos sociales que surgen en los años 60 y 70. Y cómo estos movimientos sociales, en mi opinión, no solo la mía, esto ya se dijo en el año 83-84, un sociólogo francés, se construye un sujeto social nuevo, un sujeto histórico, consciente. Luego no sabemos qué pasa con él, se transforma, reaparece, tiene otras pautas. Y este sujeto social definible, de estar estudiado, no aparece como un protagonista con su propio perfil. Bien, así pues, el tema de la cronología y el tema de la terminología en cualquier proyecto historiográfico debe estar muy bien definido. Porque en el título de una memoria sin historia, dicho así taxativamente, la experiencia de miles de luchadores de todo tipo, de todo perfil, de ideologías diferentes en los años 60, 70 y 80, la acabamos de ocultar. Y esa es la memoria, que han pasado ya 40 años, que no desaparece si no se recoge precisamente, sino por lo menos desde el punto de vista de las investigaciones, al menos académicas. Con lo cual, si el franquismo hizo poco por resarcir a todas aquellas víctimas de cárcel, de estados de excepción, en fin, de malos tratos, etcétera, nosotros de alguna manera estamos dando paso a aquella misma experiencia, dándole una dimensión. Todo lo que hemos afinado a la hora de hablar de la represión del año 36, los años de la guerra, pudiéramos aplicarlo perfectamente estos años con las modificaciones pertinentes. En la base, en fin, mejorada que nosotros hemos elaborado, todavía no está
en funcionamiento público, esperemos que esté ya. Hemos hecho toda una remodelación de las categorías represivas para los años 36 y hasta el año 75, hasta menos, con un tipo de subcategorías que hay pues, perfectamente cualquier tipo de acción punitiva contra cualquier persona que fue sometida a ese trato, esa acción, pues va a poder ahí aparecer de una manera reflejada. Pero esto, en este momento, es un intelecto, no es aplicable porque falta exactamente todo esto. Y luego, lo que me parece, con esto voy a acabar, me parece que es también una cosa muy seria desde el punto de vista, para mí, desde el punto de vista historiográfico, es que las categorías historiográficas que utilizan los que he citado, Javier Varela, los informes determinados que tienen otra finalidad, toda esta corriente, me llaman revisionista, no me gusta ese término, en fin, que pone en tela de juicio lo que fuera la experiencia republicana reformista, hablando del rey, Luis Arranz, en fin, todo este tipo de autores, son categorías historiográficas, en mi opinión, muy tradicionales, no saben prácticamente de la historia política, no abordan la historia social. Como el asunto de que no nos interesan las grandes teorías, porque parece ser que esto ya ha desaparecido, pues en fin, la economía no tiene... En definitiva, ¿qué es lo que con qué nos quedamos? Veo literado en un libro que merece la pena leer, en el Gabinete Republicano, etc. de Carrillo y Fernando Rey, tiene una introducción que es clara, ¿no? En mi opinión, es una reivindicación de la historia política que, en su entender, digo literal, comporta por nuestra parte desligarnos abiertamente de las interpretaciones estructurales, económicas, sociales, culturales, que tan en boga han estado en las últimas décadas entre los historiadores. No consideramos que el marxismo, la sociología histórica, la antropología cultural o el giro lingüístico sean las mejores maneras de aproximarnos a la comprensión del periodo de entreguerras. ¿Cómo lo comprende usted? Muy sencillo. Reivindicando el análisis de la política, es decir, liderazgos, partidos y grupos de presión, Parlamento, elecciones, marco institucional, la violencia, toma de manera abstracta, igualdad, en octubre del 34, que en febrero del 36 de igual, que provoca las fuerzas del orden, que, en fin, que el grupo falangista no se... La movilización, el peso de las pugnas ideológicas, etc. En la historia, en mi opinión, más que tradicional. Y este tipo de categorización, que nos interesa en definitiva a los historiadores, está muy vinculado a una historia política tradicional. Y esto aparece en muchos de los libros, aunque los protagonistas no sean simplemente las élites. Falta una imbricación de los distintos elementos. Pensamos que la historia es la disciplina más difícil que hay, pero es la única también que merece la pena a la hora de dar cuenta mucho mejor de todo esto. Mi propuesta historiográfica, con todo lo que he dicho, está bien claro. Hay que hacer una historia social de la represión. Y si las víctimas son de no sé qué, pues como si son de la FAI. No lo sé. ¿Por qué tiene que haber una generalidad? Ya, pero es que aquello era un proyecto. Bueno, es un proyecto que usted considera que es así. Usted no ha leído ni tan siquiera las biografías y las memorias de los propios autores, en los cuales ellos dicen que pensaban de otra cosa. Y todo esto que de alguna manera pudiera parecer, el tema de las víctimas con causa de muerte, asesinato, está claro. Las víctimas colaterales que llamaríamos, por decirlo así, el plan eufemístico, la cosa es muy seria. La cosa es muy seria porque en los últimos estudios oficiales que se han hecho sobre el tema, por ejemplo, de la tortura, pues hay exactamente 4.113 casos de tortura enmascaradas, no incluyen los que acabados. Y lo importante, porque nos choca, que prácticamente 3/4 partes se producen a partir de 1978. Pues usted quiere estudiar la historia que ha pasado, no es que no me da igual, usted es un historiador o no es un historiador, este es el asunto. Entonces debemos abordar esto, el tema de los detenidos y los, en fin, todo esto se nos van las cifras, ¿no? Daros cuenta además que el tema de la tortura es un tema tan duro. Cuando nosotros allí en Navarra hemos estado entrevistando a gente, todo el mundo no se presta. Lo que quiere es olvidar. Cuentan cosas
te hacen llorar. ¿Sabes? Te vas. Quiere decir que la cifra, este es el estudio que hizo el catedrático de Derecho Forense, que tan conocido ahora, las multiplica por 2 o 3. En fin, esto es lo que hay que investigar. Nunca ha pasado. Y hay que reconocer que hay un sujeto histórico que es otro, que no es el que tú crees, el que uno piensa. Y hay que hablar muy claro de la cronología. Ese sujeto social histórico que yo considero que en el 84 está bastante conformado, luego sufre una serie de alteraciones, modificaciones, cambios, en fin, esto es lo que habría que hacer. Y todo esto no se puede hacer si no se aplica una terminología adecuada. Porque es que si no nos salimos de formalizaciones de carácter ideológico, sí, para decir que lo que sea. Nosotros tenemos más razón, menos razón, da igual. Tienes una propuesta historiográfica, la que yo quiero hacer aquí, muy en general, aprovechando que me invitáis, porque es un tema que se las trae. Se las trae el tema de la represión, el tema de la lucha violenta, el tema, en fin, muchos asuntos que de alguna manera también Galicia tuvo su reflejo, ¿no? Y, en definitiva, pues, esto era mínimamente lo que yo quería comentar, ¿sí? Entonces, ahora si puedo responder o aclarar algunas de las cosas que hemos hablado, pues ahora podemos aprovechar. Pues eso va, muchas gracias. Bueno, es disparado, porque este foro, lo que empezamos a decir, lo que había que estudiar los 36, igual que se estudiaba de esa modificación, yo que nos propós é algo que xa discutimos aquí alguna vez. Como estudio do 36, pues no fondo acabo ocultando un pouco o 76. E, bueno, a interpretación que eu fago e asumo é que hai que estudiar o 76 como estudiamos o 36 e como estudiamos a esta modificación. E aí hai pues, todas as interferencias que nos permitan chegar a eso. Bueno, tengo un montón de preguntas, pero vamos a dar la palabra. Juntamos varias y... Dúas, solo hai dúas. Si non lo pregunto eu xa, corto todo. 3. Dale. Nada, yo más que una pregunta es un comentario, ¿no? Realmente, sobre todo desde el punto de vista metodológico de la propuesta de investigación, la comparto plenamente y yo creo que pues, aquí en Israel nosotros comentamos trabajos en línea, ¿no? Yo quería hacer 2 comentarios relacionados. Yo creo que la gente que como se dice ahora, critica el proceso del 78, yo creo que a veces creo que erra un poco en la crítica a los años de la transición. Creo que el problema no está tanto en los años de la transición y que hay que tener un poco más de sensibilidad para entender las condiciones históricas de posibilidad de la transición. Creo que la crítica no debería ir tanto por ahí como del cierre institucional del sistema político y cómo los actores políticos dominantes o hegemónicos y otros actores, los actores sociales y económicos, cierran el proceso en una clave desde el punto de vista de la reivindicación de derechos sociales técnicamente conservadores. Y yo creo que algo por aquí has apuntado tú. Y yo con esa interpretación, si te he entendido bien, estoy muy de acuerdo. La segunda cuestión tiene que ver con esto y es ya más historiográfica. A mí me llama mucho la atención cómo la interpretación dominante de la opinión pública sobre la transición ha llevado también al problema de cometer lo que a mí me parece un exceso cronológico por parte de los historiadores y historiadoras, que es asumir la cronología, digamos, oficial de la transición. Lo que yo veo desde el punto de vista de la movilización social y lo que encuentro en mi investigación y en la investigación de la gente que sigo es que, por lo que hace al ciclo de protesta, no se puede desligar el ciclo de protesta que viene de finales de los años 60 como el que se mantiene durante los años 80. Yo creo que ahí no hay tanto una ruptura, sino un cierto continuo, en el que también tendríamos que meter, por ejemplo, todo lo que es la movilización del movimiento obrero, que va a ser descabezado por la reconversión industrial, o la movilización estudiantil de los años 80, o también tenemos que ver cómo los partidos políticos dominantes consiguen desarticular y cooptar de buena medida un movimiento tan importante como el movimiento vecinal.
Entonces creo que, no es una pregunta en realidad, ¿no? Creo que esos dos claros están actuando de una manera muy significativamente relacionada. Y creo que la historiografía, creo que algo tiene que cambiar, pero que ha asumido demasiado críticamente o demasiado fácilmente precisamente una cronología que a mí me parece ficticia, o por lo menos debe ser relativizada. Está bien. Bueno, la primera iba a preguntar por tu opinión sobre la cronología de la transición, pero igual ya respondes, tanto a nivel general como podría ser dentro de Euskal Herria, ¿no? Como territorio con unas condiciones específicas. Y segundo, sobre el tema del 36, comparación con 76, de cómo estudiar. Yo, claro, metodológicamente creo que hay muchísimos problemas, sobre todo con la línea un poco que sigo yo en la tesis o que otra gente que hace, porque claro, nosotros lo que estudiamos es documentación oficial, que en este caso no se podría acceder. Nosotros tenemos documentación judicial y digamos que el tema de la historia oral para conocer a los perpetradores, pues como que tiene una serie de limitaciones que yo también veo que las habría en este caso, ¿no? Porque es muy fácil, bueno, no sé si es muy fácil, pero es posible saber el policía que te ha torturado, pero no es tan fácil saber quién ha dado la orden, quién ha sido el informante, el número de personas implicadas en este proceso. Y ya por último, yo creo que hay un problema derivado del estudio o de la utilización política de la violencia golpista del 36 para este caso y en general para estudiar cualquier proceso de este. Que yo creo que es no sé cómo llamarle, pero la condena del activismo, la victimización del activista. Es decir, a veces hemos hablado y discutido sobre quién es una víctima o qué características tiene que tener una víctima. Para mí está claro, una víctima es si tiene un victimario y la victimiza, es igual su perfil. Porque si no, nosotros en Nomes e Voces tenemos incluido a un guerrillero muy famoso que había aquí, que se llama Foucellas, que desde luego no era un demócrata y por supuesto que cometió acciones que se podrían considerar terrorismo, ¿no? Según la opinión, pero claro,